esta mañana con una cantante, autora, compositora. No necesita mucha presentación, ustedes ya la conocen. Yulisa está con nosotros. ¿Cómo estás, Yulisa? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí por primera vez en el Chaco y bueno, disfrutando de este tiempo aquí con la Fundación Adonai, con la gente linda de la iglesia. Así que muy contenta. Amén, es una bendición tenerte con nosotros, compartir con vos estos días. Gracias. Y aprender de lo que nos puedas enseñar. Recién contamos a la gente que recién estuvimos en un estudio, sí, donde compartió cosas muy ricas para nuestro corazón, para nuestro ministerio, para nuestro equipo de alabanza. Y es una bendición, es un honor, un privilegio que Dios nos da de conocerte y conocer un poco más de esa persona que uno la ve cantando, la ve en un escenario. Poder tenerla con nosotros es una honra de parte de Dios. Ay, gracias, la verdad que es una honra también para nosotros poder estar aquí con ustedes y disfrutar y compartir, ¿verdad?, las grandezas del Señor, porque yo creo que todos experimentamos cosas tan distintas en el Señor y a medida que vamos caminando, ¿no? Y creo que es una bendición poder enriquecernos los unos con los otros. Amén, pero a través también tan parecidas a veces, porque escuchando tu testimonio, escuchando tu vida, pasan pruebas igual que uno, pasan desiertos igual que uno, así que por ahí se hace más cercana a la persona que uno la ve cantando. Ahí, bueno, hemos compartido a lo largo de todo tu ministerio varios trabajos, varios discos. Queríamos preguntarte cómo es sacar un disco, qué se siente, es ver nacer un hijo, creo yo. Así mismo es. Uno, de la misma manera que uno sueña con un niño, ¿verdad? Yo que soy mamá, me acuerdo cuando quería ya quedar embarazada, pues le decía a mi esposo, ¡ay, quiero un niño! Con un disco es parecido, ¿verdad? En el caso mío, Mike es productor, entonces Mike como que sueña con las producciones primero. Ambos soñamos juntos, hablamos, entonces comenzamos a planificar de la misma manera que uno planifica, ¿sí? ¿Verdad? Para un hijo, le pone nombre, obviamente en el lado creativo, ¿no? Cuando hablamos de una producción discográfica, pues hay canciones que escribir, hay música que crear, melodías que trabajar, grabar la voz, mezclar el disco, o sea, hay tanto trabajo, pero es hermoso cuando ya, ¿verdad? Todo lo que tú has soñado, lo que habías pensado, cuando ya lo logras y sobre todo logras escuchar el producto final. Uno dice, ay, nace el bebé, ¿verdad? Y uno, ay, qué lindo. Así pero que además debe ser una bendición ver o sentir personas que son tocadas por eso mismo que Dios te dio. Yo creo que esa es la recompensa más grande, ¿verdad? Obviamente el saber que todo el empeño, que todo el trabajo que uno, ¿verdad?, le puso a esta producción con ese fin de que Dios sea glorificado y exaltado y que las personas que de alguna manera puedan escuchar la música, reciban el disco, pues sean bendecidos, ¿verdad? Y sean atraídos a la presencia de Dios y puedan experimentar a Dios y verlo, ¿verdad?, tal vez en otra luz o con otros ojos, verlo como el Dios quiere ser, ¿verdad? El Dios todopoderoso, el Dios que cumple promesas, el Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin, el Dios de amor, ¿verdad? Es ese Dios bondadoso y fiel a quien le servimos. Amén. Para los que no saben, Mike, que ella hablaba, es su esposo, su productor, su sonidista personal. ¿Cómo el manager. ¿Cómo es trabajar con tu esposo? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo son los tiempos? Para mí es una bendición total. Creo que el hecho de poder trabajar juntos ha fortalecido nuestro matrimonio de una manera tan especial, ¿verdad? Incluso que cuando no estamos juntos porque a él le ha tocado ir a trabajar o viajar, me hace falta, ¿verdad? Los espacios son buenos y creo que son saludables. Creo que como pareja necesitamos también ese tiempo, a veces como que para desconectarnos de alguna manera, sí, que creo que le hace bien a todo el mundo. Pero la verdad es que cuando no está a mi lado,
me hace mucha falta. Mi esposo es una bendición, Mike es una bendición y bueno, yo siempre se lo digo y se lo digo a todo el mundo. Y Dios te dio la posibilidad de ser cantante, de ser autora, escritora también, compositora, pero Dios te dio un rol más importante aún, que es el de ser esposa, el de ser madre. ¿Cómo se complementa eso con tu ministerio, con lo que Dios te dio, con ese llamado? Bueno, entiendo que antes, ¿verdad? Antes de ser cantante, Dios me hizo esposa. Bueno, cantaba antes, ¿verdad? De casarme, pero entiendo que ya el vínculo del matrimonio, ¿verdad? Es un compromiso, es un pacto que uno hace, ¿verdad? Ante los ojos de Dios y una de las cosas que uno promete, ¿verdad? En el momento de casarse es cuidar, estar con esa persona en las buenas y en las malas y de alguna manera, ¿verdad? Uno va fomentando ese amor, haciendo que ese amor crezca y nacen los hijos y bueno, al fin y al cabo, ¿verdad? Ese es el ministerio, ese es el deseo, ¿verdad? Y el corazón de Dios, porque si vemos a la familia y vemos lo que es el amor entre pareja, es el reflejo de Dios con nosotros, ¿verdad? De ese amor de, obviamente, padre hacia hijos. Entonces está la relación, ¿no? de Jesús como ¿verdad? El novio con la novia que somos nosotros. Entonces todo eso o sea, nosotros somos un reflejo de quién es Dios en todo sentido de nuestras vidas, o sea, en el sentido de padre, en el sentido, ¿verdad? De como cónyuges, ¿no? Como obviamente volviendo a decir, ¿no? Es esa relación entre Dios y nosotros la iglesia. Entonces yo entiendo que tengo que obviamente pues cuidar de este ministerio que Dios ha puesto en mis manos, o sea, y no solo yo, Mike también entiende lo mismo, y con eso en mente pues entendemos lo que es primero, ¿verdad? Dios, nuestra familia y luego el ministerio, y entendemos que si tenemos eso correcto, entonces lo demás fluye bien, ¿verdad? Y lo demás fluye no voy a decir sin problemas, porque bueno, siempre van a haber cosas, ¿verdad? Pero no, creo que Dios bendice. Cuando Dios bendice, Dios abre puertas por medio de la obediencia, porque, ¿verdad? Entiendes que lo primero es primero, entonces todo lo demás. Pero la bendición es completa, Así es es. La familia, es tu relación con Dios, ministerial. Y hay algo que te escuché decir en una nota que te habían hecho de tu embarazo, que fue algo que por ahí uno no sabe, no conoce, pero escucharte decir esa situación en la que Dios obró de manera sobrenatural, porque para el mundo eso es algo hasta milagroso, porque hay algunos que lo reconocen como milagroso. ¿Qué nos podés contar de ese embarazo? Fue mi tercer embarazo, quedé embarazada muy seguida de mi segunda niña, o sea, tuve la niña y cuando ella tenía 5 meses ya yo me estaba enterando que tenía un mes de embarazo, entonces fue un tiempo un poco difícil para mí porque, bueno, primeramente el aceptar que estaba embarazada otra vez, a pesar de que es algo milagroso, ¿verdad? Y todo lo que podamos decir. Con un bebé tan chiquito. Claro, pero yo tenía un bebé que estaba prácticamente recién nacido, una bebé que estaba recién nacida y bueno, prácticamente como que acostumbrándome a tantas cosas y aquí estaba yo embarazada otra vez, con más demanda en el ministerio, ¿verdad? Y no supe al principio cómo aceptarlo, se me hizo difícil y me acuerdo hasta haber llorado y haberle preguntado al Señor, ¿verdad? Porque yo digo, mi humanidad dice, Señor, no entiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? y la verdad y la verdad que no era ni la primera ni seré la última, ¿verdad? Le pasó a mi mamá, le ha pasado a amigas. Y bueno, uno entiende, ¿verdad?, los planes y los propósitos de Dios, la soberanía de Dios, de por qué Él permite que, ¿verdad?, que pasen las cosas. Y bueno, por fin acepté, ¿verdad?, el embarazo. Y al tercer mes, ya cuando el médico me había dicho, Julissa,
ya, o sea, estás fuera de peligro, o sea, casi siempre le dicen a uno que los primeros 3 meses son un poco delicados. Me fui a dar un viaje y en el viaje comencé a sangrar. Y dije, Dios mío, perdí al bebé. Lo primero, ¿verdad?, que el enemigo hace es, tú no quisiste este bebé, o sea, un sentido de culpabilidad. Y comencé yo a llorar y a llorar y a llorar y decía, Señor, perdóname, le pedía perdón. Bueno, yo decía, Señor, yo no sé si ha muerto el bebé, no sé qué está pasando, pero, o sea, es obvio, yo ensangrada, o sea, perdí este bebé. Me llevaron al hospital, nunca pude hacer el concierto porque llegué, era como que una experiencia que nunca había pasado. Y me acuerdo que en la sala de emergencia, sola así, como que sin nadie, porque no dejaron que nadie pasara conmigo, en una sala de emergencia llorando, clamando a Dios, pidiéndole perdón, ¿verdad? Le dije, Señor, si hay alguna posibilidad que este bebé viva, si es tu voluntad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo está tu voluntad y tu deseo sobre el mío. Y es un varón, le pongo así Jaden. Y bueno, llegaron los médicos y me chequeaban y por fin llegó uno, me chequeó y me dice, no, o sea, no has perdido el bebé, no sabemos de dónde viene la sangre. Bueno, era un hematoma que había desarrollado muy grande en el útero y fue un embarazo muy delicado. Y pues supe que era varón y dije, va a ser Jaden, significa Jehová escucha. Pero lo más grande de todo eso es que yo decía, wow, Señor, verdaderamente que este bebé viene con un propósito. Bueno, primeramente yo no lo pedí, yo no lo soñé así como los discos, ¿verdad? Pero estaba en tus planes que él, ¿verdad?, viniera a la existencia. Y me acuerdo del día que fui a dar a luz, vino 3 semanas antes de tiempo, empezaron las contracciones, llegué al hospital y fue tan rápido. Cuando llegué me acuerdo que siempre hay alguna como enfermera como un poco rara que trata a uno y me dijo, ¿por qué no te fuiste a otro hospital? Este hospital está lleno, no hay lugar. Yo me sentía como María, la madre de Jesús, no hay lugar. Me dijeron, vas a tener que dar a luz aquí. Era un cuarto pequeñito y yo dije, Señor, si aquí me toca dar a luz a mi bebé, aquí lo tendré. Pero yo no lo pedí, tú me lo mandaste, así que tú eres mi proveedor y me vas a proveer un cuarto para tener a mi hijo. Y así fue Dios. A última hora pasó algo con una paciente, me dieron su habitación, el bebé venía pero rápido. Y bueno, cuando di a luz, porque de verdad llegué al hospital y 1 hora después, tan rápido fue, mi niño se me había despegado de la placenta, entonces nació pálido como un papel, así como blanco, así como tu blusa. Era una cosa, yo nunca había visto algo así. No lloraba, entonces se formó un caos en el cuarto. Venía amarrado 2 veces del cordón umbilical, entonces tuve lo que llaman an abruption of the placenta. No sé cómo se dice eso en español. Desprendimiento de placenta. Entonces fue algo muy fuerte. Las enfermeras empezaron a gritar en el cuarto y la doctora, ¿verdad?, me miraba como que para que yo no entrara en pánico. Y mi esposo, porque Mike estaba a la derecha mía, cuando yo miro a Mike comienza a llorar, ¿verdad? Y yo le cuento a todo el mundo, en medio de todo lo que estaba pasando, acordaba una vez más, Dios mío, tanto que lloré este niño, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo es posible? Luego pasé todo lo que pasé y tantas cosas venían por mi mente. De momento sentí como una sábana, una cobija, no sé cómo digan aquí en Argentina, algo que bajó del cielo y me arropó. Y le digo a todo el mundo, yo sé lo que es experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que uno no, o sea, estás tan tranquilo que yo no sé ni cómo explicarlo. En medio del conflicto. Sí, de verdad que es algo que pasa el entendimiento humano. Y la doctora me hablaba y me decía, mírame, como quien dice, no quiero que te me pongas en pánico. Y yo la miré y yo le dije, yo estoy bien. Y me dice, ¿el bebé está bien? Y yo le dije, yo sé que mi bebé está bien. O sea, sí, con esa seguridad, porque era una seguridad, no era ni yo hablando, era como que el Dios había hablado, claro. Y todo el mundo,
y yo escuchaba transfusión de sangre, que si no está respirando, pero era un caos y yo decía, Dios mío. La doctora me hablaba y yo decía, yo sé que mi bebé está bien, y miré a Mike y le dije, el bebé está bien, no llores. Se llevaron al bebé a intensivo y no pude ver a mi hijo por horas. Y cuando subí, porque estaba en el piso de intensivo, el cuidado de intensivo de bebés, me dice la enfermera, este niño es fuerte, está peleando por su vida. Y yo le dije, pues cumple con parte del significado de su nombre, que también significa uno de espíritu fuerte. Entonces, pues esa es la historia de Jaden, ¿verdad? Del milagro que Dios hizo con él. Primeramente, obviamente, el mandarlo, el proceso, ¿no? De todo lo que pasé con esos primeros meses hasta los 6 meses. Prácticamente estuve de cama, o sea, muy delicada. Pero ya ese bebé tiene casi 11 años. Sí, contamos a la gente que ella tiene 3 hijos, ¿verdad? Sí. 15 más grandes. La niña tiene 11 y el pequeñito tiene 10. O sea, la niña cumple 12 ya dentro de un mes, casi 2 meses. Y el pequeñito ya entre 3 meses. Entonces, el malcriado sería acá. Sí, no, él es. Y sabes que de mis 3 hijos, los 3 hijos míos aman a Dios. De verdad es algo tan impresionante. Pero ese pequeñito, él siente a Dios como que de una manera distinta. Y cuando más pequeño en el colegio, los tenía en colegio cristiano, me decía, ay mami, hoy en capilla cantaron cuán grande es el Señor. Pero estoy hablando de así como 6 años. Y yo lo que hice fue llorar y llorar. Y yo decía, Jenny, ¿por qué llorabas? No sé, mami, lloré porque sentía al papá Dios tan cerca de mí. Y yo, oh, tan bello mi niño. Y yo me eché a llorar. Pero además es tan precioso nuestro Dios, porque a través de nuestros hijos Dios nos habla y uno entiende el amor de Dios y la fidelidad. Sí, así mismo es. Ayer hablábamos con el pastor Moisés y hablábamos de eso, de la bendición que son los hijos. Y dijo el pastor, yo creo que Dios nos dio los hijos para que entendiéramos el amor que Él tiene hacia nosotros, y así mismo es, ¿verdad? Es esa reflexión de padre, y era lo que yo decía al principio, que nosotros somos eso, somos padres, ¿verdad? Somos cónyuges, tenemos esa relación con nuestro cónyuge que es un resultado, es una similitud, es un pacto, como claro, entre Dios y nosotros. Dios es tan lindo, ¿verdad? Sí. Nos deja experimentar la vida de distintas maneras y formas para que lo entendamos a Él. Sí, esas bendiciones preciosas con las que Dios nos llena, ¿verdad? Y con las que uno conoce al prometedor, al cumplidor de esas promesas. Ese es tu último material, el Me vistió de promesas, y tantas canciones hermosas, pero hay una que impactó mi vida, que es Creemos, porque verdaderamente es como una bandera que es para el cristiano, ¿verdad? Sí, esa canción es un tema muy especial, lo escribieron unos amigos, y cuando fui a escribir, porque bueno, en la casa disquera donde estaba, solemos sentarnos a tener como sesiones de compositores, entonces ya cuando uno está, ¿verdad?, preparándose para un nuevo bebé, una nueva producción musical, uno pues se hace cita con ellos, y bueno, me senté con un amigo que vivía y vivía en Colorado. Bueno, lo cierto es que él estaba en medio también de sacar una producción, y me dice, ay, Julissa, quiero que escuches este tema, y me pone la canción Creemos en inglés, y la escuché y dije, esta canción es wow, es una declaración, es una canción de estas que se convierte así como un estandarte, como que esta es mi bandera, o sea, esto es lo que yo creo. Y le dije, quiero grabarla en español, y me dijo, bueno, dale. Ya lo grabó Newsboys, que es un grupo muy conocido americano en Estados Unidos, y dije, ¿de verdad? Y bueno, pasaron como unas semanas, y justo en la radio cristiana en inglés, ¿verdad?, esta banda es súper conocida en Estados Unidos, dio a conocer esta canción en la versión en inglés, pero ya yo la tenía, o sea, ya yo la estaba trabajando en español. Y la verdad que yo decía, Señor,
que esta canción sea de bendición al pueblo. Porque obviamente, ¿verdad? Antes de creer, antes de ver las promesas del Señor cumplirse, hay que creerlas, hay que creer lo que dice la palabra. Y yo decía, esta canción tiene que ir en el disco. Pero aparte es tan poderoso lo que dice. Claro, es una confesión de fe. Sobre todo porque por lo que estamos viviendo como el mundo, como sociedad, ¿verdad? Tantas cosas pasando, sobre todo, bueno, yo sé que en Argentina ustedes, ¿verdad? Como país tienen sus situaciones, tienen las cosas que viven, ¿no? Uno también en Estados Unidos también. La política, o sea, no hace mucho las leyes que se firmaron, o sea, tantas cosas que van contra lo que uno cree, ¿verdad? Y lo que aún dice la palabra, gente que niega a Dios, la existencia de Dios, uno se tiene que enfrentar con todo situaciones que cada vez son más cotidianas, más naturales. Y yo decía, yo quiero proclamar algo que mis hijos también lo puedan creer y proclamar, y que esa sea su fe. Y que aunque los tiempos se pongan malos, nosotros levantemos la bandera de fe y digamos, o sea, no importa lo que ustedes digan, nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Amén, sí. Son canciones o todos tus CDs, tus temas, tus materiales, vemos el producto terminado, pero ¿cómo llega una canción a tu vida? ¿Cómo Dios, sé que quizá de muchas maneras, pero ¿Cómo llega una canción a tu vida? ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que para todo el mundo es diferente. A mí a veces me vienen melodías, a veces me vienen como pensamientos. Dios me habla muchísimo a través de su palabra, entonces yo digo, si uno quiere algo, vea la palabra, porque ahí está todo, de verdad, de verdad. Y hay ciertas palabras a veces dentro de un pasaje bíblico que leo que como que saltan, ¿verdad? Y yo digo, wow, qué cosa tan tremenda, qué verdad tan profunda. ¿Y cómo puedo trasladar esto, verdad? Una canción. Entonces muchas veces así, ¿verdad? Puede que sea una melodía. A veces estoy literalmente durmiendo y en mi sueño cantando algo y me levanto cantando. Entonces voy, busco la grabadora, lo grabo. Mike es igual. Mike a veces está en el carro y va manejando y le bajan melodías ahí con el celular y me dice, mira lo que tengo. Porque Mike es músico, entonces, y sobre todo compositor, él compone hace mucho tiempo. Pero no sé, yo creo que depende, ¿verdad? A veces vienen melodías primero, a veces vienen letras, pensamientos, uno las une. A veces se sienta con otro compositor, comparte ideas, ese compositor tiene otra idea, las unen y nacen estas hermosas canciones, ¿verdad? Y después bendicen a tantas personas porque son maravillosamente bendecidos. Y con respecto a lo ministerial, también queríamos preguntar con respecto al Ministerio de Música, a la alabanza, al equipo de alabanza, ¿cuáles son los problemas o los obstáculos que vos ves más común? Porque vas por todos lados, por todas las iglesias, ¿Cuáles son los problemas? Bueno, es que no quisiera decir, ¿verdad? Eso es un problema. Yo creo que mejor es la palabra desafío. Para no sonar así tan. Yo creo que todos tenemos desafíos. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos, ¿verdad? En la iglesia, era algo que compartía hoy, era asegurarnos de lo que estamos cantando, ¿verdad? Realmente está teológicamente correcto. Y es un desafío que nosotros tenemos como gente que, ¿verdad?, componemos, que también introducimos canciones, que sean canciones que levanten, que obviamente siempre te conlleven a mirar, ¿verdad?, al creador del universo, a poner tu mirada en él. Yo llamo eso canciones vertical o de adoración vertical, que te conllevan a poner la mirada acá y no en mí, ¿verdad? Porque, bueno, mi suena como una canción, pero puede ser una canción trágica también. Yo creo que es importante aprender en todo esto, que no se trata de nosotros, y hoy compartíamos que como líderes de adoración nunca, ¿verdad?, debemos de tratar de captar la atención para nosotros, porque no se trata de nosotros, somos vasos, vasijas que Dios, ¿verdad?, ha escogido usar, y
y poder administrar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Con responsabilidad y bueno, tener en mente de que si Dios nos pone al frente de un pueblo es para facilitar. Hoy compartíamos esto, un encuentro entre el novio y su novia, ¿verdad? El rey y la novia, que es la iglesia, y que ellos puedan tener este momento donde ellos se puedan encontrar y que esa novia pueda poner la mirada en el rey y pueda, ¿verdad?, compartir directamente con el rey y no estar simplemente enfocándose en ella y en los problemas de ella, porque al estar en la presencia del rey, y hablando del rey de reyes, ¿verdad?, yo creo que todo disipa, todo lo que pudiera estar pasando negativamente, hablando, pues, se disipa ante su presencia y esas cosas pequeñas se hacen nada, ¿verdad? Entonces creo que lo que enseñamos en nuestras canciones es muy importante y poder adorar al Señor con canciones que realmente le exaltan a Él y no necesariamente llevan al pueblo, ¿verdad?, a estar poniendo la mirada en los problemas o en lo malo, o que sí existe. Sí hay problemas, pero en medio de esto te voy a adorar. Exactamente. Creo que para mí ese es un desafío que veo. Yo sé que, bueno, las iglesias han ido creciendo y Dios, ¿verdad?, en estos tiempos nos ha dado una revelación de su palabra tan linda y creo que hoy tenemos una revelación de lo que es la adoración, de lo que es alabar a Dios, de lo que es este estilo, ¿verdad?, de vida. Y yo creo que si logramos enseñar al pueblo que esto trasciende, ¿verdad?, las paredes de la iglesia y que va hasta afuera, pues podemos ver transformación. Y si nosotros nos convertimos en esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, o sea, que deciden vivir un estilo de vida de adoración en todas partes, vamos a ver transformación. Lo vamos a ver y lo vamos a experimentar a un nivel muy especial. Bueno, y una última pregunta era, ¿por qué la música? ¿Qué te llevó a involucrarte en el ministerio de alabanza y bueno, después sacar tus materiales? Bueno, la música es algo que siempre ha sido muy parte de mí, de niña. Siempre cantaba, no entendía por qué cantaba, volvía a mi mamá loca. Pero Dios usó eso, definitivamente. Dios usó la música. Fíjate, hoy yo le decía a los chicos en la charla que ¿qué es lo primero que una persona, verdad, se topa cuando entra a una congregación? Yo dije, además del ujier de la puerta, es la música. Exacto. Y me acuerdo que cuando yo llegué a mi iglesia, donde yo asistía a mi ciudad natal en Chicago, allá en Estados Unidos, lo que me impresionó así cuando entré al servicio fue la música. Dije, aquí está pasando algo distinto y la gente brincaba y danzaba y yo decía, wow, qué alegría, o sea, me impactó y fui tan impactada por el ambiente, por lo que se estaba cantando, que yo dije, yo tenía apenas, era una niña, qué sé yo, 11 años tenía cuando llegué a esa iglesia particular. Yo dije, yo quiero experimentar lo que ellos están haciendo y algún día yo también quiero alabar a Dios así. Una niña, ¿verdad? Pero ya 2 años después estaba también involucrada, dirigiendo. Había encontrado así como mi llamado, ¿verdad? Encontré la razón por la cual existo. Voy a alabar a Dios. Tu lugar en el mundo. Sí, nunca pensé, ¿verdad?, que eso llegaría hasta acá, pero como es Dios, ¿verdad?, permitió que llegara a una iglesia y que no llegué en el momento donde el pastor estaba predicando, sino que llegué en el momento justo cuando estaban alabando y adorando. Eso me impactó porque, claro, siempre me había gustado, siempre cantaba y causó, ¿verdad?, el deseo de querer involucrarme y anhelar más de lo que estaba experimentando, ¿verdad?, que era la presencia de Dios y pues de eso me llevó a empezar a dirigir, a involucrarme con los jóvenes, a hacer otras cosas, a grabar con un grupo de la iglesia y de ahí pues Dios siguió, ¿verdad?, abriendo más puertas y más puertas hasta traerme hasta aquí. Hasta estar en el Chaco. Sí, nunca me imaginé. Cómo hace las cosas Dios tan es. perfecto, Sí. que son sus tiempos. Así es. Y dijiste algo muy importante.
hay algo que todos necesitamos reconocer, y es el kairos de Dios, que es el tiempo perfecto de Dios. Y yo digo que hay como aperturas, ¿verdad?, que se abren, brechas que se abren, son oportunidades de Dios para nuestras vidas. Y por eso es que tenemos que vivir vidas de adoración, de obediencia a Dios, porque hay momentos de momentos, ¿verdad? Y hay momentos oportunos de Dios para nuestras vidas, kairos de Dios. Y si no estamos en lo correcto, o sea, perdemos ese kairos. Y no es que no vuelva la oportunidad, pero de aquí a que vuelva a surgir la oportunidad, pues uno no sabe. Entonces, por eso es necesario vivir una vida de adoración, una vida de obediencia a Él. Yo no he sido perfecta, soy tan imperfecta, soy perfectamente imperfecta, pero sí, una cosa siempre tuve tan presente fue: Señor, quiero servirte, quiero honrarte, quiero obedecerte, no pretendo ser la perfecta, pero no quiero perder el momento tuyo para mi vida. Y creo que lo que estoy viviendo hoy día es el resultado de esa decisión que tomé, ¿verdad? Te invito a todo el mundo que esté escuchando a hacer lo mismo, todos los jóvenes que están escuchando. Hay sueños que a veces parecen ser imposibles en Dios, pero con Dios todas las cosas son posibles. Y si propones en tu corazón servirle, si propones en tu corazón atesorar su palabra, como decía, ¿verdad?, el rey David, entonces cuando vengan las circunstancias, no vas a caer en la tentación, porque esa palabra vive en ti, esa palabra, ¿verdad?, ha cobrado vida y no te ayudará en ese momento de debilidad. Cuando vengan las circunstancias fuertes en la vida, las circunstancias no te moverán, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y todo esto va cobrando vida, y Dios honra eso y honra la fe. Y Dios dice: bueno, es tiempo entonces ahora de promocionar. Bueno, Yulisa, la verdad es una bendición haberte tenido con nosotros. Bueno, esta noche todavía la seguimos compartiendo. Amén. Todavía disfrutamos de lo que Dios te dio. Verdaderamente es una honra, es un privilegio haberte conocido y conocer eso que Dios te dio, ese llamado. Amén. Y esa presencia que también tenés cuando cantás y adorás. Amén, amén. A nuestro Señor. Gracias a ustedes.